desde marihuana hasta Duster. El aire comprimido. Porquerías esas, los sprays esos que se meten. Prácticamente toda Todo el parte del tiempo día está así, así, doctora. Y lo pone agresivo. Esto le hizo. Eso le hizo. Puede causar una muerte súbita, puede morir en cualquier momento. ¿Cuántas veces al día tú haces esto? 24 horas. ¿Estás ahora mismo bajo los efectos del air duster? Cuando llego allí me encuentro a mi perrito tirado ahí en el piso, en el patio, sangrando de la cabeza. Él le dio un balazo y le cayó a palos Tú al me perro. viste a mí darle Le palo cayó a los palos. perros. Amenazaba a mis hijos. ¿Por qué tú le disparaste a un perro? Julio, por favor. Yo te prohibí que hablaras de Julio, eso. por Yo te favor. prohibí. ¡Julio! Cállate. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El doctor mexicano Lenin Torres García dijo: una herramienta sumamente valiosa para romper la negación de rehabilitación del adicto es la familia. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Sí, la familia que sufre tanto con el proceso de adicción de un familiar es la herramienta más vital. Veamos el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Para una madre no hay nada más importante en la vida que un hijo y se hace lo que haya que hacer. Lamentablemente, en un río no se puede nadar en contra de la corriente. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. María, usted es la demandante. Sí, así. Explícame la demanda y qué exiges para resolver el caso. Buenas tardes, doctora. Yo vengo a demandar a mi esposo Ramón porque yo necesito la ayuda. Que él me ayude a rehabilitar a mi hijo. Que él me ayude a sacar a mi hijo de ese hoyo negro donde se encuentra. Mi hijo, necesito $18,000, señora. Porque mi hijo está metido en unas drogas que yo necesito ese dinero para una institución que ya encontré para ayudarlo a que salga de ahí. Ok. ¿Cuántos años llevan tú y Ramón casados? Llevamos 26 años viviendo juntos y 23 de casados. Ok. 26 años de matrimonio, podríamos decir, en el caso de ustedes. ¿Cuántos hijos tienen? 2. 2. ¿El hijo este qué edad tiene? ¿El hijo que me estás hablando? Acaba de cumplir 18 años. Ok. ¿Y el otro hijo qué edad tiene? 25. 25. Ok. ¿Qué tipo de droga está usando este muchacho? Doctora. ¿Y hace cuánto tiempo? Hacen varios años. Él empezó desde todo. Él ha probado de todo, doctora. Ya yo no hallo qué hacer con él. Él ha probado desde marihuana hasta Duster. Aire comprimido. También El aire perico. comprimido. Eso que Cocaína. se usa para limpiar Para computadoras, limpiar. las Exacto, pantallas. doctora. Hasta esto es lo último que me está usando porque como le dije antes, hemos tratado 20,000 ayudas, pero en esta yo sé que él va a salir de ahí. ¿Por qué? Porque a mí me garantizan un 100% de que este tratamiento me lo va a sacar de ahí. Y yo, como madre, al fin, yo quiero ayudarlo, doctora. ¿Cuántas yo no puedo cosas has hecho para ayudar a este muchacho? Innumerable. Muchas cosas, doctora, Innumerable, bastante. doctora. ¿Y cómo esto ha afectado a la familia? En cantidad, doctora. Mi casa es un infierno. En mi casa no se puede vivir, doctor. Física y emocionalmente, económicamente, la familia Doctora, está destruida. Mi Porque casa no se el puede. caso de nuestro hijo, el hijo que tenemos en común, fue adoptado. Es de mi primo. Oh, este Mi chico pri- que mi me primo- están hablando es un Sí. chico que fue adoptado por ustedes. Sí, pero es mi hijo, doctora. ¿Qué edad tenía cuando lo adoptaron? 4 años, 4 doctora. años. 4 años. Es de mi primo. Mi Ok. primo murió a causa de la droga. Ok. ¿Me entiendes? Sí, hemos dado la milla extra para sacarlo de esa adicción que tiene. Ok, ¿por qué tú sientes, un niño que ha dado problemas hace tanto tiempo, que
este tratamiento va a hacerle la diferencia en su vida. Doctora, yo he tratado de todo, pero yo sé. ¿Por qué? Porque yo averigüé sobre esta institución y ellos me garantizan a mí de que mi hijo va a salir del hoyo, de que mi hijo se va a rehabilitar. Y yo como madre, yo no quiero ver a mi hijo sufrir, yo no lo quiero ver en las condiciones que yo lo veo. Yo le entiendo. El problema es que tú estás aquí demandando a tu marido y le estás exigiendo $18,000. No, estoy exigiéndole $12,000. 12. Porque yo tengo $6,000 ya, doctora. Ok, perfecto. Ya tú tienes 6 reunidos. Sí. Y entonces, aparentemente, él no está de acuerdo en dar... No, él no me quiere ayudar, doctora. Yo necesito que él me ayude económicamente y moralmente. Necesito la ayuda de él. Bueno, Yo no puedo Doctora, seguir en yo esta aquí situación, doctora. tengo un video para que usted lo vea y vea a lo que yo me refiero, doctora. ok, a la condición en que está él. Actualmente. Ok, veamos, señor director. Yo no puedo verlo así, doctora. No va a Mira las salir de condiciones en que él se Pero él se encuentra. mete el día entero haciendo esto, ¿no? Bueno, prácticamente sí. Prácticamente él está todo, prácticamente parte Todo el del tiempo día está así. así, doctora. Y lo pone agresivo. Doctora, Agresivo, le voy a contar. El hambre se cambia, el estado de ánimo. Doctora, le voy a contar. Mi hijo era un niño tranquilo. Era un niño excelente, tenía buenas calificaciones y todo. Dejó todo. Actualmente, mi hijo se ha metido en esto. Yo bebo medicamentos para la depresión, doctora, y empiezan a faltarme los medicamentos. Me llaman de la escuela. Cuando voy a la escuela, mi hijo estaba dormido en los salones, se dormía en los salones, hablaba incoherencia. Mi hijo no era O sea, él. era él el que estaba consumiendo tus pastillas. Era de los él el que nervios. se estaba tomando mis pastillas. Lo llevamos, lo desintoxican, me lo llevo para mi casa, doctora, otra vez. Cuando ya pensaba que todo estaba bien, inclusive mi hijo viene y me dice, mamá, Más dinero. yo quiero trabajar porque yo quiero comprarme un carro. Ramón va donde un amigo de él que tiene una ferretería y le pide que ayude al niño para que lo ponga a trabajar. Sí, claro. Lo ayuda, empezó a trabajar, doctora. Ah. De momento viene a la casa. Empiezan otra vez los descontroles de él, la falta de aseo, las malas crianzas. El cambio de ánimo. El cambio, todo. El apetito voraz que le daba. Se pedía dinero y cuando no le podíamos dar dinero, se ponía agresivo. Ahora escúchame lo que te voy a decir. ¿Por qué tú te quieres...? Ustedes se deben haber gastado ya una millonada Así mismo es, doctora. en rehabilitación. ¿Por qué gastarte $18,000 más? Yo siento como madre que esta va a ser la última vez que él va a salir. Bueno, ok. Que él va a salir de esta... Ok, perfecto. Ramón, ¿cómo respondes? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. ¿Cuántas últimas oportunidades son? Han pasado Las muchas necesarias, las últimas necesarias. oportunidades. Déjame hablar, mi amor. Muchas últimas oportunidades y siempre promete un cambio, jura un cambio, pero el cambio ha sido para empeorar. En ningún momento ha sido para mejorar la situación. Él está llevando a la familia completa, a la nena, a mi esposa, a mí, al fondo del abismo. Piensa en él. Él se está yendo solo no, con nosotros al fondo del abismo. A todo esto, o sea, le conseguí ese trabajito, como ya mencionó ahorita, Ajá, en la ferretería. en la ferretería. ¿Qué pasa? Me llama a un tiempo después el dueño de la ferretería, que es mi amigo, y me dice, ven acá, tu hijo me robó en la ferretería. Digo, ¿cómo va a ser? Le digo. Y sí, y me enseñó el video. Yo le iba a irme al golpe con él, pero me enseñó el video donde él me está enseñando a mi hijo robando. Claro. ¿Qué yo hice como padre? Lo tapé. Porque ¿qué hice? ¿Cuánto es eso? Le di el dinero para que no lo denunciara. Ahí lo salvé una vez más. La primera vez que tuve que Que me desintoxicar... pregunto si lo salvaste o no. ¿Cómo? A veces yo me pregunto si eso es salvar a un hijo. Cuando le quitamos las consecuencias de sus eso es- actos. todo- o sea, porque él cometió un robo. Es correcto. El acto correcto era que lo denunciaran Es y correcto. él enfrentara prisión. doctora. pero a Pero el veces uno sentimiento- piensa, el sentimiento. yo sé, pero a veces yo digo, le estamos quitando de arriba las consecuencias de sus actos y no les estamos permitiendo vivir la realidad que tienen que vivir. ¿Sí o no? Yo siento que ustedes están aquí hasta cierto punto, ella, para una intervención. Ustedes quieren intervenir por última vez. Por última vez. Porque tiene que Ella llegar quiere. el momento que tú tienes que decir, esta es la última vez y que él te escuche. Si él no te escucha decir, esta es la última vez que saco mi cabeza por ti, él no lo va a creer nunca, va a seguir Pero abusando. así fue la última vez. La vez anterior se habló a sí mismo. Él con lágrimas en los ojos nos dijo, papi, es la última vez.
La última vez que estamos otra vez afrontando otra él situación lo como va a esta. hacer, él va a poner Ok. de su parte, trata de No, entenderlo, ok, chicos. A ver, ¿quién tiene testigos? Tenemos. Tenemos testigos. Ok. Vamos a pasar al testigo de la demandante, por favor. Sinceramente, esto no puede seguir así. Yo no Claro puedo que seguir sí, apoyando claro la que situación. podemos ayudarlo, podemos sacarlo. Yo pienso Los realmente que el que condones, tiene que hacer el compromiso condones, absoluto y total es El compromiso es de él, no mío. Él Él es lo va a hacer, él. doctora, él lo va Hola. a hacer. Hola, ¿Cómo te doctora. llamas? Mi nombre es Ashley, yo soy la mamá de la hija de Efraín. Efraín es nuestro hijo, doctora. Nuestro hijo. Y él tiene un hijo. Tiene una Y hija. tiene una un niña hijo. conmigo. Yo conocí a Efraín, cuando yo lo conocí él no tenía ningún vicio. Tuve una hija con él, por estúpida, estuve una Eran relación- menores de edad. Sí. Entonces dime algo, él no te ayuda con esa niña, él no te da dinero para esa niña. Él No, ve a esa niña. Sí, él la ve, doctora. Pero a todas estas, en ningún momento, doctora, él mostraba que él usaba algún vicio. Cuando yo lo veo a él así, buen padre, doctora, yo tengo el video que él sale. Ah, ¿tú tienes un video? Sí, tengo un video, doctora. Ok, vamos a hacer un receso y vemos esas imágenes. Déjame decirte, ¿tú piensas que él tiene oportunidad de Sí, rehabilitarse? doctora, él tiene oportunidad. ¿Tú piensas que sí? Sí, Ok. doctora. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta vemos las imágenes que trae la testigo. No se vayan. Quien le mostró lo que era esto del air duster. O sea, él aprendió eso conmigo. ¿Qué ¿Viste? te gusta de eso? ¿Viste? ¿Usted cree que va a cambiar? Claro, él puede hacerlo. Yo va a cambiar. Tú estás perdido. ¿Cómo tú sabes? ¿Tú eres yo para decirme lo que yo quiero? Caso cerrado. Mire, la Te doctora, fijas, te en ningún fijas. momento él se ve ahí que usa droga ni nada. No va a cambiar. Míralo, Él va a míralo, él cambiar, puede va a hablar cambiar.